Hola chicas, buenos días. Aquí Nati, la profe de auxiliar de comercio y oficina. Bueno, este videito es corto, es para hacer un breve repaso de los documentos comerciales. Recuerdan que la primera parte del curso siempre hablamos del cliente y cómo vender, y en esta segunda parte venimos en la parte de administración, qué hay atrás de una venta, ¿sí? Lo que hay atrás de una venta es una registración, hay que hacer una administración, un control, y eso se hace a través de los documentos comerciales. Los documentos comerciales, ¿qué son? Son un papel, son una prueba escrita de que algo pasó. Ustedes no se olviden que en toda la vida de una empresa o de un negocio, siempre lo que manda es la plata. Entonces, ¿qué tenemos que controlar? La plata. Si usé plata para comprar, si usé plata para pagar, si usé plata para cobrar, ¿sí? Y todo eso me lo cuentan los papeles. ¿Qué pasa? Los papeles tienen una función y me van a dar una determinada información. Pero yo quiero que les quede en la cabeza que los documentos comerciales son una prueba escrita y que me posibilitan y me dejan a mí registrarlo, ya sea en un cuadernito o entrar en una contabilidad. Pero es el papel que necesito para el registro. Vamos a ir a otra. Este archivo igual se los estoy pasando ahora con la tarea corregida, pero era un breve repaso para que ustedes sepan qué es esto de los documentos comerciales. Los documentos comerciales, como sirven para registrar, siempre se van a hacer en original y copia, ¿sí? Siempre una de las personas se tiene que quedar con el original y la otra persona se va a quedar con la copia. El que se queda con el original generalmente es el que compra, el que paga, ¿sí? Y el vendedor es el que se queda con la copia o el duplicado. Ustedes igual recuerden que hoy es todo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? El que se imprime va para el que compra y el que queda en la máquina va para el que vendió. ¿Sí? Tanto el comprador como el vendedor van a registrar la operación. Uno lo registrará con su original y el otro registra la misma operación pero con la copia. Vamos a ir un poquito más abajo. Entonces, como son papeles que me permiten probar que hubo una operación, tienen que tener una información mínima, ¿sí? ¿Qué es esa información? Siempre el documento tiene que tener fecha, tiene que decir si es una factura, un remit, un recibo, tiene que decir si es original o duplicado, tiene que decir quién vende, quién compra, ¿sí? Qué vendió, qué compró. Por ejemplo, yo, Natalia, compré en La Torca una televisión. Entonces la factura va a decir si yo soy la compradora, es una factura original. Arriba van a estar los datos de Torca, abajo van a estar los datos míos. Van a decir también cómo pagué, eso es importantísimo. Y después va a decir, Natalia compró un televisor. ¿Sí? Entonces, yo registro una compra de un televisor y Torca registra la venta del televisor. Nosotros nos vamos a manejar con los documentos registrables. Hay algunos que entran a contabilidad y otros que no. Los que entran a contabilidad son los que hablan de plata, ¿sí? Y en este se habla de un hecho económico. Y esos van a ser la factura, el recibo, la nota de crédito, la nota de débito, el cheque y el pagaré. ¿Sí? Cada documento tiene una función específica. Miren ahora. Siempre que hablemos de una factura, quiere decir que atrás hubo una compra y una venta. ¿Sí? El que compró se quedó con el original y el que vendió se quedó con el duplicado. Este es el dibujo de una factura electrónica, ¿sí? Que hoy maneja la FIP. Miren, acá dice que es el original, acá dice la palabra factura, qué tipo de factura, cuándo se emite. Acá es quién la emite. En el ejemplo que les di, acá diría todos los datos de Torca. Y acá son los datos del cliente, serían todos los datos míos. Y acá abajito va a decir cómo estoy pagando. Si dice el contado, porque pagué con plata, puede decir tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, pagaré, lo que sea. ¿Sí? Si en algún momento llega a decir cuenta corriente, quiere decir que lo dejé debiendo, que no lo pagué. ¿Sí? Consideren que siempre en una factura diga cuenta corriente, quiere decir que la persona no pagó y que lo debe. Y acá abajo va a decir que compré una mesa y que la mesa salió de 10.000 pesos o lo que sea, el subtotal, si hay impuestos y el total. Esto después vamos a trabajar igual en el Excel. El próximo documento que también es importante que sepan es el recibo. El recibo quiere decir que alguien pagó.
¿sí? Es una constancia, es un comprobante de que hubo un pago. Si yo pagué, voy a tener el original. Si yo cobré, voy a tener el duplicado. La única excepción es cuando pago sueldos, yo empleador pago mis sueldos a mis empleados, los empleados se quedan con el recibo original y yo me quedo con el recibo duplicado, pero es la única excepción. Cada vez que pago yo tengo un original, cada vez que cobro yo tengo el duplicado. A veces, por ejemplo, cuando pago en Servicop no me hacen un recibo, pero sí me ponen un sello, ¿sí? Esto siempre tiene que demostrar que yo pagué, que no estoy acumulando deuda. O sea un papel, o sea un sello, tiene que haber una constancia de que alguien pagó. Para evitar futuros reclamos, sobre todo. Bueno, este es el dibujo del recibo. Pasa lo mismo. La palabra recibo dice original, cuando es la fecha. Acá es quién está cobrando en este sector. Acá abajo es quién paga, cuánta plata, ¿sí? Recibimos la suma de, por ejemplo, 10.000 pesos en concepto de pago de deuda, factura número 800. Y acá van a ir todos los datos. Después también lo vamos a trabajar en detalle en Excel. Pero quiero que lo que quede claro es, cada documento tiene su nombre, te dice si es original o duplicado, va a tener una fecha, va a tener un número, disculpen, va a tener quién lo emitió, quién lo recibió y qué es lo que está pasando. Acuérdense que son pruebas, que son constancias para que yo pueda administrar, para que yo pueda registrar. El próximo documento que vimos fue cuando hablamos de los depósitos bancarios. Cuando deposito en el banco, cuando yo llevo plata al banco, lo único que me reciben en el banco es plata o cheques. No reciben otra cosa. ¿Sí? Y yo puedo depositar ante el cajero electrónico o ante el cajero persona. Tanto uno como otro me van a dar un ticket. Y ese ticket es lo que yo tengo constancia que mi plata está en el banco. ¿Sí? Hablamos del cheque. El cheque es un medio de pago. ¿Sí? El cheque dice que yo, Natalia, le pago a Mónica, por ejemplo, con este papelito. Pero ¿qué pasa? Para poder darle este papelito a Mónica, yo tengo que tener plata en mi cuenta. Entonces, esto es como una orden de pago. Yo le digo, toma Mónica, anda al banco que te van a pagar por mí. Pero tiene que haber plata en la cuenta. El cheque tiene un formato, tiene la palabra cheque, tiene su número, tiene el importe en número, el importe en letra. ¿Sí? Esto tiene que coincidir porque si no el banco no me lo paga. Acá va a estar la fecha de emisión. Este es un cheque al día. Acá dice a quién le vamos a pagar. ¿Sí? Cuando esto está completado, cuando esto está cubierto, quiere decir que es nominal, que está a nombre de alguien. Por ejemplo, se lo doy a Mónica. Acá diga Mónica Gramajo. Si yo lo dejo abierto, se llama un cheque al portador. ¿Qué significa? Que el último que lo vaya a depositar va a poner su nombre y va a ser el endoso. Otra cosa que pasaba en el cheque, están los datos de la cuenta de la persona que emite el cheque y acá sí o sí va a tener que estar la firma. Si quieren después hacemos una charlita específica de cheque. En la clase hablamos de un cheque a nombre de una persona, de un cheque cruzado. Cuando el cheque es cruzado quiere decir que hay que depositarlo. Cuando acá dice Rocío Robles no a la orden quiere decir que Rocío no lo puede dar a otra persona. Recuerden que siempre para depositarlo tengo que hacer un endoso. El endoso significa dar vuelta al cheque. Acá lo modificamos. Significa dar vuelta al cheque, firmarlo, poner el nombre, el DNI y el domicilio. ¿Sí? El cheque se puede endosar hasta 3 veces, pero el último endoso es para depositar. ¿Qué significa endosar? Por ejemplo, yo se lo di a Rocío y Rocío se lo da a Mónica. ¿Sí? Para que lo pueda usar Mónica, acá Rocío tendría que haber puesto Rocío Robles. Entonces, cuando Mónica lo quiera entregar al banco, va a tener que firmar. No me lo tomo, esperen un segundito. Esa es tu super firma, Moni, ahora. Entonces acá va a decir Mónica Gramajo y abajo va a ser el DNI
Y abajo va a decir el domicilio. Lavalle 300. Por poner una pavada, ¿sí? Recién cuando Mónica haga esto, tanto que lo deposite en el cajero humano como en el cajero electrónico, el banco se los va a tomar. Siempre para depositar el cheque, la última persona lo tiene que endosar en la parte de atrás. Recuerden que solo puede haber 3 endosos. Entonces, el cheque es al portador, cuando acá no dice nada. El cheque es cruzado, ¿sí? Cuando yo hago que la persona que recibe este cheque solamente lo pueda depositar, no lo pueda cobrar en ventanilla. El cheque no a la orden es cuando yo hubiera puesto Rocío Robles, no a la orden. Significa que solamente Rocío lo puede cobrar y no se lo puede dar a nadie más. ¿Sí? Y después otra cosa que hablamos es, fíjense que esto se llama un cheque de pago diferido. ¿Por qué? Porque la fecha que yo lo emití, por ejemplo hoy, no es la misma la fecha que la persona se puede presentar a cobrarlo. ¿Sí? Este cheque se emitió el 19 de mayo, pero la persona lo puede cobrar recién a partir del 19 de junio. ¿Sí? La fecha de abajo es la fecha cuando puede cobrar la persona ese cheque. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes pueden recibir un cheque, tienen que considerar que de esta fecha, desde el 19 de junio, la persona tiene tiempo de ir a cobrarlo al banco hasta el 19 de julio. Si yo este cheque lo presento el 20 de julio, ya es un cheque vencido y el banco me lo rechaza. ¿Sí? Piensen que a 3 rechazos del cheque mío, el banco me cierra la cuenta. Si me rechazan 3 cheques por falta de fondos, el banco me cierra la cuenta y yo entro a veraz. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa es cuando hacen un cheque tienen que ser impecables, no pueden tener ningún error. ¿Sí? Y acá la firma tiene que ser la firma registrada cuando ustedes dieron de alta la cuenta corriente. ¿Sí? Si yo hice este garabato en el banco y mañana firma con una raya, el banco lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no es la firma registrada. ¿Sí? También tomen en cuenta que hay cuentas, que hay varias personas. Por ejemplo, en esta cuenta hay 3 personas. Ustedes pueden decirle al banco, mira, pueden firmar cualquiera de estas 3 o tienen que firmar las 3 juntas. Si al banco le decimos tienen que firmar las 3 juntas, si el cheque llega con 2 firmas y tenía que ser con 3, el banco no lo va a pagar. Si tienen alguna duda, después lo vamos revisando. El pagaré es una deuda documentada. ¿Sí? Yo ahí les dejo un link para que lo vean más en profundidad. Básicamente es, yo le digo a Mónica que le debo y cuándo le voy a pagar. ¿Sí? Si yo no le llevo a pagar, Mónica puede hacer lo que se llama es ejecutar este pagaré. ¿Qué significa esto de ejecutar el pagaré? Que se presenta a un juzgado y me hacen vender la mesa, la silla para hacer la plata y yo pueda pagar. ¿Sí? Es una deuda documentada y tiene validez nada más si se firma ante escribano y tiene el sello de rentas. Bueno, este es un breve resumen de los documentos. Acá hicimos un ejercicio. La parte celeste son las respuestas. ¿Sí? Acuérdense que cada operación tiene su documento asociado. Entonces yo le dije, ¿qué pasa si compro? Es una factura original. ¿Qué pasa si cobro? Es un recibo duplicado. ¿Qué pasa si vendo? Es una factura duplicada. ¿Sí? Se lo dejo para que lo vayan viendo solitas y cualquier duda me van diciendo. En este hacíamos al revés. Yo les daba el documento y ustedes me tienen que decir qué estaba pasando. Por ejemplo, si hay un recibo original, significa que pagué. Si hay una factura duplicada, significa que vendí. Y así sucesivamente. En el caso del pagaré y el cheque, no tienen un original y un duplicado. Tienen un taloncito, que es la parte chiquitita, la parte que me queda a mí, y el cuerpo del cheque o del pagaré. Eso es lo que yo le entrego al otro. Si yo tengo el talón, quiere decir que yo lo hice. Y si yo tengo el cuerpo, quiere decir que yo recibí. ¿Se entiende más o menos? Si no me escriben, no hay ningún problema. Y acá, en el verdadero o falso, les contesto por qué sí y por qué no. Esta tarea, que era la última, ustedes tenían que decir de qué operación se trataba y dibujar el comprobante en Excel. Bueno, yo acá le puse de qué se trataba y en Excel después les voy a explicar cómo empezamos a dibujar. Les mando un beso grande, espero que les sirva.